Lección 27. La información de los 12 espías. El texto principal es capítulo 13 y 14 de Números. El objetivo del estudio es comprender que el confiar en la promesa de Dios es obedecer a Él. Mirar todas las cosas con los ojos de fe para obedecer a Dios. Con este objetivo vamos a pensar en la palabra de hoy. Primero vamos a buscar Génesis 15. Capítulo 15, versículo 13. Desde el versículo 13 hasta el versículo 18 yo leo: Entonces Jehová dijo a Abraham: Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava ahí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: A tus descendencia daré a esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Dios hizo un pacto cierto con Abraham también, con el pueblo de Israel. Dios le prometió al pueblo de Israel la tierra de Canaán, ser un gran pueblo, y venir Jesucristo, que es la fuente de bendición a este mundo a través de su pueblo. Los versículos que acabamos de leer explican que el pueblo de Israel va a volver a la tierra de Canaán después de 400 años de esclavitud. El pacto de Dios se cumplió ciertamente a través de Éxodo. Vamos a buscar la palabra de Éxodo. Éxodo, capítulo 12, versículo 40. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Después, conforme a la promesa de Dios, el pueblo de Israel salió de Egipto. Es uno de los milagros más maravillosos. ¿Cómo pudieron salir 600,000 hombres a la vez? Encima con los niños y con las mujeres fueron total 2 millones. Es un acontecimiento que cumplió la promesa de Dios y nos mostró su poder. Los israelitas mismos experimentaron esto, y ellos deberían recordar la promesa de Dios. Dios les prometió la tierra de Canaán, por eso su destino era la tierra de Canaán. Entre ellos, si algunos esperaron otra mejor tierra o volver a Egipto, esto significa que no pudieron confiar en la promesa de Dios. Han pasado 2 años desde salir la tierra de Egipto. Dios les guió con la columna de nube y columna de fuego de día y de noche. Les dio de beber y dio maná y cordonices. Además, cuando ellos andaban en el desierto, sus vestidos no se envejecieron. Dios él mismo dirigió su vida y los miró. Ellos estaban delante de la tierra de Canaán. Al llegar a Cades Barnea, ellos tenían solo un asunto de entrar en la tierra de Canaán según el mandamiento de Dios. El contenido del texto principal de hoy es espiar y reconocer la tierra de Canaán, los príncipes de cada tribu. Vamos a pensar en esto. ¿De verdad fue la guía de Dios? Además, vamos a pensar que el aspecto del pueblo de Israel pudo dar gloria a Dios o no, y era adecuado delante de Dios o no. También vamos a mirar su vida con la Biblia.
Al leer Números capítulo 13 y 14, parece que Dios los mandó a la tierra de Canaán para espiarla. Pero al leer Deuteronomio, que explica su vida después de terminar la vida en el desierto, y cuando ellos estaban a punto de entrar en la tierra, podemos saber que el pueblo de Israel quiso enviar los espías y se lo pidieron a Dios. Vamos a buscar la palabra de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 1. Deuteronomio capítulo 1, versículo 21. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. No temas ni desmayes. Dios les mandó subir a esta tierra y tomarla, pero ellos, en versículo 22, y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. El pueblo de Israel no obedeció a la palabra de Dios inmediatamente. El pueblo de Israel no obedeció a la palabra. Ellos dijeron que la espiarían y la recuperarían. Ellos no pudieron obedecer a la guía de Dios ni confiar en ella. Además, no pudieron reconocer que su destino era la tierra de Canaán. Si hubieran obedecido y confiado en la palabra de Dios, ellos habrían debido subir a la tierra de Canaán enseguida. Dios, que sacó al pueblo de Israel de Egipto, ¿Él no le haría vencer a los pueblos cananeos y entrar en esa tierra con su poder? Pero el pueblo de Israel dudó, no creyó en Dios. La obediencia a Dios es algo inmediato que hacer. Cuando Dios le dijo a Abraham ofrecer su único hijo Isaac, él obedeció a Dios enseguida. Al hablar de la obediencia, pensamos que el dudar no es un aspecto de obedecer. Dios salvó a Lot de fuego y azufre que estuvo en Sodoma. La Biblia dice que cuando Lot vivía en la ciudad de Sodoma, Dios quiso sacarlo, pero él dudaba. Así dice la Biblia. Él confiaba más en su pensamiento que en la palabra de Dios. No es el aspecto de fe. La fe no es algo que se ve. Saber las cosas invisibles por confiar en la palabra de Dios es la fe. Vamos a buscar Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Versículo 1 y 2 les leo. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Con nuestros ojos no podemos ver, pero por tener la promesa de Dios podemos creer las cosas invisibles como las visibles. Es la fe perfecta. El pueblo de Dios confió más en las cosas que se ve, más en Dios que no se ve. Durante 40 días en que Moisés estaba en el monte Sinai, los israelitas hicieron un becerro de oro que pudieron ver y lo sirvieron como Dios. También creyeron que ese becerro de oro les guiaría. Dios descubrió los pensamientos incorrectos del pueblo de Israel a través de Moisés y molió el becerro de oro y le dio a beber al pueblo de Israel el becerro de oro.
A pesar de que esto ocurrió hace poco tiempo, el pueblo de Israel no creyó en la promesa de Dios. Además, con sus ojos quiso espiar la tierra de Canaán. Podemos ver que ellos confiaron más en su corazón, más que en la palabra de Dios. Dios permitió lo que pidió el pueblo de Israel. Al leer Deuteronomio capítulo 1, cuando el pueblo de Israel pidió espiar la tierra, Dios les dijo a través de Moisés que le pareció bien. No significa jamás que Dios consideró tal aspecto de los israelitas como algo bueno. Dios reconoció sus pensamientos. Podemos pensar que ellos insistieron y rogaron a Dios sus pensamientos propios. Por eso Dios les dejó como quisieran ellos. Cuando el pueblo de Israel pidió su rey, Dios también hizo lo mismo. En la última época de los jueces, el pueblo de Israel vino al profeta Samuel y le pidió dar el rey. Fue seguro que no era algo agradable de Dios, sin embargo, Dios se lo permitió. El pueblo de Israel vino a Moisés para espiar la tierra de Canaán. Su voluntad fue muy fuerte. Era tan fuerte que Dios se lo permitió. Vamos a buscar Salmos capítulo 106. Capítulo 106, versículo 13. De 13 a 15 les leo. Bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. En versículo 13 pone, bien pronto olvidaron sus obras. Pronto olvidaron sus obras. Ellos olvidaron el poder de Dios. Además, ellos se lo demandaron a Dios. Aunque Dios cumpliese su ruego, sus almas se volvieron débiles. El pueblo de Dios eligió los príncipes de cada tribu. Un príncipe de cada tribu. Por eso total 12 espías. 12 espías fueron elegidos y fueron enviados a la tierra de Canaán. Números capítulo 13. Números capítulo 13, versículo 1 y 2. Y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tu hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón cada uno príncipe entre ellos. Por eso enviaron a 12 espías a la tierra de Canaán. Aquí está escrito príncipe de las tribus, pero creo que es distinto de los príncipes de las tribus que sale en Número capítulo 1. Ya que para los príncipes de las tribus que tienen muchos años será difícil espiar y recorrer por la tierra de Canaán durante 40 días. Por eso eligieron a los representantes de cada tribu y les enviaron a la tierra de Canaán. Su misión, versículo 18, y observar la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. Cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas. Y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no. Esforzaos y tomad el fruto del país, y era el tiempo de las primeras uvas. Observa la tierra de Canaán y trae sus frutos. Los 12 espías observaron la tierra de Canaán. El estado de la tierra de Canaán era lo siguiente, versículo 22 y 23. Y subieron al
Neguet y vinieron hasta Hebrón, y ahí estaban Ahimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de ahí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Es la tierra que fluye leche y miel. 2 hombres trajeron un racimo de uvas en un palmo. Así Dios dice que es un lugar donde los frutos serán grandes y abundantes. Después de observar la tierra y volver, los 12 espías dieron 2 voces. Las informaciones que dieron 10 espías y 2 espías eran distintas. En primer lugar, 10 espías dijeron así, versículo 28, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac, versículo 32, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que había reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Aunque 10 espías observaron la tierra buena, pero hablaron mal de ella. Es tierra que traba a sus moradores. Es buena tierra, por eso viven los pueblos fuertes. Ellos no nos aceptarán, y ellos son hombres de grande estatura. Así ellos dijeron. Asimismo, dijeron que ante los pueblos cananeos, ellos eran pequeños como langostas. En cambio, Josué y Caleb, esos 2 espías, dijeron lo distinto totalmente. Capítulo 13, versículo 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Dijeron que podrían tomar esa tierra y deberían subir a ella para tomar. También en capítulo 14, versículo 9. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo sea apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Dijeron que Dios estaba con ellos, y los pueblos cananeos eran como pan. Los 10 espías, Josué y Caleb, vieron lo mismo. Pero lo que dijeron ellos fueron muy distintos. A pesar de ver lo mismo, ¿por qué los contenidos de los que ellos hablaron eran diferentes? La clave es que con cuáles ojos vieron ellos la tierra de Canaán. Los 10 espías vieron todos los fenómenos desde el punto de vista de los humanos. No pusieron su mirada a Dios, sino a las circunstancias. Además, confiaron en sus experiencias, sus conocimientos. Por eso ellos pensaron que era imposible conquistar la tierra de Canaán. Pero Josué y Caleb miraron la tierra de Canaán con los ojos de fe, con mirada de Dios. Al mirar una misma cosa, depende de la distancia, parece que es una cosa y otra. Se llama la perspectiva. Una cosa que está cerca parece más grande, otra cosa que está lejos parece muy pequeña, más pequeña. Es algo lógico. Si pensamos que Dios nos acompaña y está cerca de nosotros, más que todas las cosas podemos ver el poder de Dios y pondremos nuestra mirada solo en Dios. Pero si pensamos que Dios está lejos de nosotros, miraremos primero las circunstancias del mundo y las cosas y consideraremos que el poder de Dios es muy pequeño. Al ver más graves las dificultades de este mundo, pensaremos que el poder de Dios no podrá vencer las dificultades del mundo. Los 10 espías no estuvieron con Dios. Pensaron que Dios estuvo con ellos y tuvieron el corazón de incredulidad y le dijeron al pueblo de Israel. Los representantes de cada tribu tuvieron la responsabilidad muy importante y fueron a la tierra para espiar. Ellos tuvieron el papel de representar todo el pueblo de Israel.
depende de lo que hablaron ellos, el destino de Israel podría cambiarse. Pensamos más en la responsabilidad de los cristianos que trabajan delante. Nosotros tenemos que mirar al Señor con los ojos de la fe completamente. Los 10 espías y 2 espías, Josué y Caleb, al escuchar su palabra, ¿cómo reaccionaron los israelitas? Ellos confiaron más en la palabra de los 10 espías. A Dios no le agrada la multitud. Sin embargo, las personas piensan en la multitud y piensan solo en confiar en su experiencia y ambiente. Números capítulo 14, versículo 1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Ellos vuelven a quejarse ante Dios, y dejando delante un capitán, pretendieron volver. El pueblo de Israel no miraba a Dios, sino con su propio pensamiento estaba desobedeciendo a la guía de Dios y pretendieron volver. Además, después de escuchar a Josué y Caleb, versículo 10, entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Querían apedrear a Josué y Caleb. Ellos traicionaron el corazón de Dios por completo. También ellos se hicieron enemigos de Dios. Era el aspecto del pueblo de Israel. Dios dijo que Él los mataría y otro pueblo iría a entrar en la tierra de Canaán a través de Moisés. En este momento Moisés hizo oración de un mediador ante Dios. Hace pocos días, al bajar de monte Sinai, Moisés oró a Dios como un mediador por los comportamientos pecaminosos de los israelitas. A pesar de pasar poco tiempo, de misma manera, el pueblo de Israel se rebeló contra Dios. Imaginémonos qué haríamos nosotros si nos pusiésemos en los zapatos de Moisés. Nos quejaríamos contra el pueblo de Israel y lo odiaríamos. Tendríamos ganas de que Dios los juzgue y se manifieste su justicia. Pero Moisés tenía compasión por su pueblo e hizo oración de mediador. Dios escuchó la oración de Moisés. Números capítulo 14, desde versículo 18, yo leo: Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que vista la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona hasta ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de su misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Dios escucha la oración de Moisés, y en este momento no derramó su ira. Por supuesto que está escrito que los 10 espías fueron muertos por castigo de Dios. Dios no pasa por alto los pecados. Por eso todos los varones mayores de 20 años no pudieron entrar en la tierra de Canaán y fueron muertos por castigo de Dios. Pero por la misericordia de Dios, los menores de 20 años y Josué y Caleb tuvieron la gracia de entrar en la tierra de Canaán. Dios nos enseña que tener ojos de la fe y obedecer a la palabra de Dios es un aspecto sabio. Nos advierte que en el fondo de nuestro corazón siempre hay un corazón que quiere confiar en las cosas que se ve más que en Dios.
debemos seguir al Señor creyendo y confiando solamente en su promesa y así seguirle completamente. La promesa de Dios sin falta se cumplirá. Josué y Caleb recibieron esa promesa también, las bendiciones de Dios. Nosotros, todos los profesores, tendremos la circunstancia de elegir como de Cades Barnea en nuestra vida. En este momento de elegir en cuál cosa tenemos que confiar, tenemos que mirar hacia el propósito y la meta que Dios nos ha dado y tenemos que seguirlo con ojos de la fe. No debemos ignorar al Señor por tener ojos, propósitos y manera de este mundo. Cuando nosotros, los profesores, vivimos obedeciendo a la voluntad de Dios con ojos de fe, nuestros alumnos van a seguir el aspecto ejemplar de los profesores. Me gustaría que siempre seamos profesores que trabajemos mucho por la obra del Señor. Terminemos la palabra de hoy aquí. Oremos juntos.